Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy presentamos la muñeca edición limitada de Mulan. Esta muñeca fue sacada a la venta el 5 de junio de 2023, conmemorando el 25º aniversario de la película. A primera vista, detallemos la caja. Es una caja de cartón roja con algunos detalles chinos en color dorado. Podemos ver acá el print de la caja. En el lateral son flores de loto. Por la parte de atrás de la caja vamos a ver el logo de la película con un dragón debajo y una breve descripción de esta figura, celebrando el 25º aniversario de esta heroína. Y al final encontramos también la etiqueta comercial. Por este otro costado también encontramos los mismos detalles dorados. Es una caja bastante bonita. Para sacarla de la caja simplemente desatamos este nudo de la parte posterior y una vez hecho vamos a ir levantando capa por capa. Primero la cobertura de cartón, después la de plástico y finalmente podremos levantar la muñeca. En la parte interior de la caja encontramos el certificado de autenticidad. En este caso es un certificado rojo con un borde dorado. Tenemos en este caso la muñeca número 655 de las 4512 producidas en todo el mundo. Comencemos con su cabeza. En su cara podemos ver el trabajo de maquillaje con sombras de ojos doradas, labios rosados, pestañas, un trabajo muy bonito. Por este lado encontramos el molde de su oreja y esta bonita hebilla de flor de loto tan clásica de Mulan. Hablando de su cabello, podemos ver este bonito peinado con un pequeño bucle que recae sobre su frente. Su cabello es negro, liso y es bastante largo. Va por toda su espalda, aquí lo podemos ver. Siguiendo con su vestido, vamos a ver su cuello de su traje típico tradicional chino. En este caso es de color turquesa, de un material bastante suave, casi como seda. Y este va unido a un encaje morado o violeta con un bordado dorado y muchas piedras pequeñas también de color violeta. En su cinturón vamos a ver varias capas. La primera es de color azul, la interior. La superior es de color rojo y también tiene un bonito cordón de color turquesa con varios pendones colgando de él. En este caso está este bonito accesorio de color azul con accesorios de metal, una bonita piedra roja. Y aquí empezamos a ver las capas que tienen los pendones colgantes de su cinturón. Terminan en punta y tienen un bonito bordado dorado, floral. Simula demasiado el diseño de la flor de loto. Podemos ver cómo está hecho el trabajo de brillo, en especial con ayuda de estas bonitas piedras. Y este mismo trabajo se repite al otro lado. Pero primero detallemos, miren este bonito colgante. Termina con una borla turquesa, es algo magnífico. Aquí, como les decía, es el mismo trabajo de bordado, de diseño en su otro pendón. Y lo curioso del vestido es que es el clásico de Mulan, el primero que le vemos en la película. Tiene dos capas, una que es la de la tela roja con el print floral que recae de forma diagonal sobre su falda. Y la otra es la tela lisa que podemos ver aquí. Es bastante suave, de color rosado, pastel, bastante claro. Y es de una sola capa. Yo le hubiera añadido tal vez una capa interior para darle mucho más volumen, pero claramente no puedo quejarme. Pasando con sus mangas, vamos a encontrar el bordado floral
con muchos detalles y muchas ondas doradas. También un encaje azul que termina haciendo contraste. Y por este lado podemos ver que continúa por todo el contorno de la manga. En este momento estamos viendo este otro tipo de manga, es como un velo que cubre sus manos, bastante largo, termina en punta y también es de una tela bastante suave, casi seda, un poco corrugada. En su mano derecha, Mulan sostiene la espada de su padre. Podemos ver aquí la empuñadura simulando el material del cuero y también en general en la espada todo el diseño de guerrero chino. Encontramos el trabajo de pintura y el molde como tal dan vida a ese efecto metalizado que debe tener una espada. En general es una figura que, aparte de tener este trabajo de bordado que podemos repetir en su otra manga, tiene un accesorio. Esto es bastante icónico. En el otro costado vamos a encontrar la otra manga y encontramos el otro velo que cubre su brazo. Hay que ser cuidadosos si la vas a sacar de la caja. Sin duda, el nivel de precisión en esta figura es superior. Por la parte inferior, si levantas cuidadosamente su vestido, vas a poder apreciar el molde de sus zapatos. Acá vamos a hacer un zoom y se puede ver que son zapatos tradicionales chinos. También podemos ver el punto de articulación en sus tobillos, lo cual es bastante práctico para una muñeca edición limitada. En general, esta es una figura digna de colección, tanto por los detalles pequeños como también por el minimalismo de la figura, bastante fiel para celebrar el aniversario de Mulan. Así que ya sabes, si te gustó esta figura, si eres fan de Mulan, no puedes dejar de conseguirla. Y si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal para no perder futuras notificaciones. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales como en Instagram y X. Y no olvides volver para el próximo video. Nos vemos pronto.